A mi abuelito, por parte de mi papá, siempre le ha gustado contarme sus anécdotas. Y muchas, la verdad, son bastante locas, tanto así que te hace dudar de que si es verdad lo que dice, pero yo en general prefiero pensar que sí. Y cuando le conté a mi familia sobre este video, él fue el primero en darme ideas de sus historias. Y así él decidió hacerme una carta contándome su historia favorita, la del paraguas de su abuelito, que dice así. Dicen en mi familia, como si fuera un secreto que todos conocen pero nadie se atreve a desmentir, que mi abuelo, a quien todos llamábamos simplemente papi, era un hombre que inspiraba respeto. Alto, de ojos azules, que a pesar del calor de Barranquilla siempre llevaba su vestido entero blanco de lino, con saco y corbata. Era más testarudo que las mulas de Galapa y más valiente que un gallo de pelea que nunca ha visto domingo. Yo sí lo conocí, y tanto le escuché que aún puedo verlo. Un anciano alto, con mirada astuta, sentado en su mecedora de mimbre como un faraón caribeño dictando sabiduría a sus súbditos. O sea, más bien a mis hermanos y a mí. Pero entre todos los relatos que ondean en mi familia como banderas viejas pero orgullosas, hay uno que resuena con especial fuerza en mí. Y es que no todos pueden decir que su abuelo sobrevivió al Bogotazo, saltando desde un segundo piso, agarrando un paraguas alemán. Mucho menos que ese mismo paraguas murió misteriosamente décadas después en la Universidad de los Andes, dejando una estela de sospecha, nostalgia y un toque de magia. En especial porque ese no era un paraguas cualquiera, era el paraguas de papi. Corría el 9 de abril de 1948, un día tan caluroso en Barranquilla que hasta los ventiladores giraban con flojera. Mi abuelo trabajaba en la alcaldía, que en ese entonces era un edificio serio, de esos que parece pensar que alguien importante vive ahí, aunque en realidad solo vivían los papeles y el olor a tinta. Ese día, tras conocerse la noticia del asesinato de Gaitán, la ciudad se revolcó como un río bravo. Gritos, carreras, tumultos y un calor que parecía querer derretir la cordura de todos. En cuestión de minutos, la multitud encendió la alcaldía. Las paredes ardían como si hubieran estado esperando ese momento por años. Mi abuelo quedó atrapado en el segundo piso. Afuera la gente gritaba, adentro el humo subía, y papi, con su calma legendaria, me contó que dijo para sí, pues hasta aquí llegué. Pero entonces vio colgado junto a la puerta un paraguas, alemán, negro, pesado, de varas metálicas fuertes como los bigotes de un general prusiano, y con un mango de madera que sostenía una piedra verde veteada como si guardara en su interior un pequeño huracán. Papi se asomó por la ventana. El piso estaba lejos, pero no tanto como para un hombre que se había pasado la vida esquivando impuestos y discusiones. Y saltó. Su descenso, me contaba, fue tan lento que algunos juraron que la gravedad, por respeto, decidió dejarlo caer suavecito. Otros decían que fue el paraguas que abrió sus varillas como a las antiguas y lo dejó aterrizar en una reverencia. Cuando tocó tierra, la multitud lo miró, y él, como si aquello fuera lo más normal del mundo, dijo, ¿ven? Para eso uno carga un paraguas. Yo crecí escuchando esta historia en el patio de la casa familiar, que ahora es una de las casas más antiguas de toda Barranquilla. Un patio que olía siempre dulce de guayaba porque el árbol del centro producía más frutas de las que 10 familias podían comer. Allí los canarios cantaban óperas, las torcas se creían dueñas del mundo y un loro malhumorado respetaba las malas palabras que alguna vez oyó de un tío borracho. Allí, mientras el sol se colaba entre las hojas, papi me relataba. Ese paraguas no me salvó. Ese paraguas sabía qué tenía que hacer. Y yo, que era un niño, le creía con devoción absoluta. Ya muchos años después, cuando me fue a estudiar a la Universidad de los Andes, llevé el paraguas de papi, quien había fallecido en 1968 a los 99 años. Aunque mi familia cree que él tenía más, pero él se negaba a decirlo, porque según él, porque los años no se negocian. Hice el viaje en el Expreso del Sol, 24 horas desde Santa Marta hasta Bogotá, parando en cada lugar donde hubiese un vendedor de arepitas, bolis o tinto. Mi hermana Carmen me acompañaba y ambos cuidábamos del paraguas como si fuera un bebé germano caribeño. Cada vez bajábamos en una estación y la gente preguntaba, ¿y ese paraguas tan elegante? Era de mi abuelo, respondíamos. Con este se salvó de la muerte. Y más de uno se persignaba por esta misma historia. Pero el destino, como siempre, decide poner las cosas emocionantes.
Un día en 1970 dejé el paraguas colgado en una cabina telefónica dentro de la universidad y nunca más lo volví a ver. Hasta hoy lo recuerdo con nostalgia, como un arqueólogo que perdió la pieza más importante de toda su colección. Y a veces pienso que ese paraguas debe estar ahí escondido, esperando caer del cielo otra vez. Y la verdad quiero creer que es de verdad, que en alguna parte de Bogotá alguien abre un viejo armario y encuentra un paraguas negro, fuerte, pesado, con una piedra verde en el medio. Esta es la historia de mi abuelo papi, del paraguas que lo salvó, del viaje que hice con él aunque él ya no estuviera, y de una piedra que nunca he olvidado. Es una historia graciosa, sí, pero también es una historia de familia, su destino y de objetos que parecen tener alma. Porque como decía papi, la vida es dura, pero con un buen paraguas uno siempre cae de pie. Y esa fue la carta de mi abuelito, aunque más de una vez ya me ha contado esa misma historia. Mi abuelita, por el otro lado, también decidió contarme una de sus historias sobre su abuelito y el Bogotazo, pero pues esta realmente no terminó tan bien como anterior. Y mi abuelita decidió hacerlo en formato de audio. Así que he aquí la historia que ella nos quiso contar. Napsu, no, pues la historia era la de el papá de mi mamá, o sea, tu tatarabuelo. Él tenía el hijo menor, después tenía dos hijos, el mayor y el menor eran hombres. Y este hecho pasó el 9 de abril del 48. El muchacho, debería ser muchacho ya en esa época, o por ahí en primero bachillerato, estudiaba en el colegio de San Bartolomé, un colegio que queda enfrente al Capitolio, allá cerca, en una esquina de la Plaza de Bolívar. Él estudiaba ahí y entonces cuando mi abuelo se enteró de que su hijo menor estaba en ese tiroteo, en esa revuelta que hubo después del asesinato de Gaitán, se fue al colegio, imagínate lo imprudente. Bueno, por todo el papá, eh, por cuidar a su hijo, se fue a rescatarlo. Y lo balearon en la calle y lo mataron. Era la calle donde estaban disparándole a todo el mundo. Esa es la historia que se da, amor. Entonces, para que si te interesa, mi abuelo murió el 9 de abril asesinado. ¿Y qué pasó con mi tío? Pues mi tío, los curas, creo que eso era de curas, colegio de curas, resguardaron a los muchachos, los guardaron y los guardaron bien y después, cuando ya todo pasó, los dejaron salir. Y él ahorita de tener 90 y pico años. Chao, amor. 9 de abril de 1948, Gaitán es El asesinado en Bogotazo la fue una carrera serie de séptima, disturbios y en el saqueos centro de masivos que Bogotá. ocurrieron en Colombia y más especialmente en Bogotá el 9 de abril de 1948, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este evento desencadenó una ola de violencia en la ciudad y todo el país, marcando el inicio de un prolongado periodo de conflicto bipartidista conocido como la violencia. Gaitán, un popular político que defendía los derechos de los trabajadores, fue asesinado en el centro de Bogotá. Su muerte provocó una indignación masiva entre sus seguidores. La población salió a las calles en protesta, lo que pronto escaló a actos de saqueo, incendios, violencia descontrolada en todo el país y todo quedó sumido en el caos durante varios días. La historia del paraguas hace ver cómo el Bogotazo llegó a casi todo el país, estando Barranquilla tan lejos de Bogotá pero con la misma rabia. Cientos de miles de personas murieron en cada rincón. Entre esas personas afectadas estuvieron mis dos tatarabuelitos, quienes ambos tuvieron que arriesgar sus vidas. Mas uno logró salir y el otro no. Pero en mi familia nadie era realmente fanático de la política ni les interesaba tanto como para pelear por una izquierda o una derecha. Y de igual manera, el abuelito de mi abuelita falleció allí, un inocente desesperado por encontrar a su hijo. En estos conflictos, más inocentes que involucrados fallecen, y aún así nada se resuelve. El pueblo peleando entre sí por ideales de algún político que no le importa quién muera mientras no le afecte sus ingresos. Colombia siempre ha sido así, con una pasión y rabia por luchar por el bien, pero tanta que ya no les importa quién es culpable, sino quién está más cerca para lanzar el puño.